En una entrevista hecha en septiembre del año 2000, se le preguntó a Laura si tenía conocimiento de que alguna de las jovencitas había tenido un aborto o si en algún momento alguna de ellas le pidió un consejo. Su respuesta fue un no definitivo. En esta misma entrevista, el entrevistador menciona a Carola y sus hermanas por su nombre, mostrando sus rostros mientras salían por la puerta cuando la policía las encontró. Dos de ellas llevaban a bebés en sus brazos. No puedo entender por mi vida lo que Laura estaba pensando al agregar una foto de dos menores de edad en su libro, la foto de Carola y su hijo, sin tener ningún consentimiento, insinuando que Jonathan era supuestamente hijo de Antonio. Ella había estado ahí, sabía que el único hombre ahí era Antonio. Tomó parte y fue testigo de todo lo que le sucedió a cada chica que fue atraída a esa vida con la promesa de ser parte de su séquito. Laura, Carola y una de las hermanas de Carola tuvieron a los hijos de Antonio en un lapso de unos 6 meses. Intimidar a las víctimas, exponer sus rostros y afirmar que es inocente es como Cruella de Vil afirmando que usa piel sintética cuando todos sabemos que tiene sangre de dálmatas en sus manos. Hola amigos de Escándala en línea, bienvenidos a este video en el que seguimos con la reseña y el análisis de los siguientes capítulos del libro Fe, Amor y la Trata de Personas, la historia de Carola de la Cuesta, escrito por Raquel Caspi. Les adelanto que la lectura se pone cada vez más interesante y también más informativa. El aprendizaje que Raquel y Carola han puesto en este libro, la verdad es que es invaluable, porque hay tanta ignorancia en la forma en que muchas personas se expresan al respecto de estas situaciones que sucedieron en este caso, que la verdad sí es muy importante que estos libros se publiquen, se lean y sobre todo que este mensaje sea esparcido por todos lados. Recordemos que Raquel Caspi tiene un doctorado en desarrollo humano, es una persona muy preparada, además de ser activista también contra el tráfico de personas, entonces es muy valiosa su colaboración en este libro. Y les voy a ser muy sincera, cuando yo supe que este libro de la historia de Carola no iba a estar escrito por ella, sino que había una persona que iba a narrar su historia, me sentí un poquito como decepcionada porque uno siempre quiere escuchar las historias de la persona que las vivió de primera mano. Pero ahora que he leído este libro y que he aprendido tantas cosas, lo he disfrutado muchísimo y puedo entender perfectamente por qué Raquel Caspi es la persona escogida para escribir esta historia por ese conocimiento tan extenso que tiene. Creo que como personas que nos interesamos en este caso y más aún que hablamos de él en frente de un micrófono, tenemos la responsabilidad de informarnos, de aprender y no solamente quedarnos con las historias, con los videos, con las narraciones, especialmente cuando han sido dadas en momentos donde realmente no había una claridad mental, no había ese conocimiento de lo que realmente les había sucedido a estas chicas. Entonces, obviamente todo es importante, todo es un complemento, pero sí es, creo yo, de vital importancia que busquemos información de profesionales, que leamos estos libros, que las chicas están haciendo un enorme esfuerzo, la verdad, por buscar profesionales. Lo vemos con Liliana en su podcast, que tiene a personas especialistas en este tipo de temas. Entonces, aprendamos de todo y no solamente nos vayamos por las historias, que obviamente sí son fuertes, sí pues nos despiertan mucha curiosidad el hecho de que estas cosas puedan suceder y que hayan sucedido y que muy posiblemente estén sucediendo todavía, pero pues hay que indagar más allá de las historias para tener el conocimiento. El capítulo número 15 se llama Gaslighting y pongan mucha atención a este capítulo, la verdad, porque son cosas que muchas personas vivimos, tal vez no al grado obviamente de una organización coercitiva, no al grado de un abuso o del tráfico de humanos, pero muchas veces sí lo vivimos en relaciones familiares, relaciones amorosas, en amistades. Entonces es bien importante que entendamos lo que es el gaslighting, porque muy seguramente les ha sucedido a ustedes en alguna ocasión. Leyendo este capítulo me di cuenta que a mí sí me ha sucedido y qué importante es no dudar muchas veces de nuestra propia percepción, porque es lo que el gaslighting hace.
te hace dudar completamente de lo que tú has vivido, de lo que has sentido, de lo que estás pensando. Y esta persona que te está haciendo el gaslighting te hace creer que estás loca, que la que está mal eres tú. Podemos llegar a dudar de nosotros mismos, aunque las evidencias estén ahí al frente de nosotros. El gaslighting, ¿qué significa esta palabra gaslighting? Para comenzar, en inglés son dos palabras, gas y lighting. La primera palabra significa lo mismo, gas, y la segunda palabra, lighting, significa luz, o sea, significa luz de gas. Se preguntarán ustedes de dónde salió esto de luz de gas. El término gaslighting proviene de una obra de teatro que fue hecha en 1938 por Patrick Hamilton, conocida en Estados Unidos como Angel Street, y más tarde se convirtió en la película Gaslight de Alfred Hitchcock. Esta película es una película de suspenso y habla de un marido manipulador que intenta hacer que su esposa piense que está loca. Básicamente este hombre, que es un abusador en la película, hace todo lo posible para que su esposa crea que ha perdido la razón. ¿Y cómo él hace esto? Bueno, pues cambia cosas en el ambiente, en el entorno de su esposa, en la casa, cosas pequeñitas que ella, por ejemplo, puede decir, pero esto no estaba ahí. Y él le dice, claro que sí, siempre ha estado ahí. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Estás bien? ¿Te sientes mal? Y el término gaslighting viene de que lo que él hacía tenían como una lámpara de gas y obviamente la lámpara era lo que utilizaban ellos para la luz y él, cuando ella no se daba cuenta, le bajaba a la llama de la lámpara para que la luz fuera más tenue. Cuando ella regresaba al cuarto, decía, ¿por qué le bajaste la llama a la lámpara? Ahora está más tenue la luz. Y él decía, ¿de qué estás hablando? Siempre ha estado así, ¿estás bien? ¿Estás mal? ¿Qué te pasa? Y así lo hacía varias veces hasta que el cuarto estaba prácticamente en oscuras y le hacía creer que era ella la que estaba perdiendo la razón, porque la verdad es que la lámpara siempre había estado con esa misma fuerza, con esa misma potencia de la luz. Después, este sujeto no solamente intentó hacerla creer que estaba loca, sino que también abusaba de ella y llegó a controlarla completamente, aislándola de su familia y aislándola de su entorno. Pero vemos cómo comenzaba así, poquito a poquito, haciéndola creer que estaba perdiendo la razón, porque lo que eso muchas veces te causa es una dependencia, como que tú pierdes el autoestima, pierdes la confianza en ti misma y entonces te haces dependiente de esa persona que crees que sabe más que tú o que no se deja llevar por las emociones o los sentimientos como tal vez tú sí lo estás haciendo. Entonces es un pequeño paso que te crea mucha dependencia a esta persona y obviamente le da el poder y las herramientas para llegar a controlarte y a manipularte pues ya de maneras mucho más grandes. El gaslighting es una forma de manipulación o abuso emocional que a menudo ocurre en relaciones abusivas. El victimario o abusador engaña a su víctima creando una narrativa falsa y haciéndole cuestionar sus percepciones de la realidad. Entonces, atención, en lo que van escuchando, también ustedes vayan pensando si esto les está sucediendo o si les ha sucedido o si tal vez ustedes mismas lo han hecho a otras personas, porque la verdad es que sí es bien feo. El gaslighting generalmente tiene lugar durante un largo periodo de tiempo y hace que la víctima cuestione la validez de sus propios pensamientos, su percepción de la realidad o incluso sus recuerdos. Es un juego mental esto, es un juego mental que este abusador hace con nosotros o con las personas que vivimos gaslighting o que lo hemos vivido, en el que llegamos a cuestionar nuestra sanidad mental. Esto puede conducir a la pérdida de confianza y pérdida de autoestima, confusión e incertidumbre de la estabilidad mental. O sea, uno puede llegar a cuestionarse si es que realmente estás loco, si es que estás viendo cosas, si es que estás imaginando cosas, imagínense. Lo que comúnmente resulta en una dependencia del perpetrador. El gaslighting tiende a ocurrir principalmente en las relaciones románticas, pero no es raro en el control de amistades o relaciones familiares. Esas relaciones tóxicas a veces que existen en las familias, los padres, los hijos, en general, ¿verdad? Las personas que hacen gaslight
pueden tener trastornos mentales ellos mismos y usar este tipo de abuso emocional para ejercer poder sobre otros y así manipularlos, usando esta técnica para socavar la percepción de la realidad del otro. Cuando alguien te hace gaslighting, te quedas preguntándote si hay algo malo contigo. Piensas que tienes la culpa de algo o que simplemente estás siendo demasiado sensible. Escuchen esto, cuando te dicen, ay, es que eres demasiado sensible, ay, es que por todo te enojas, ay, es que por nada lloras, o es que eres la víctima, ahora que se ha como popularizado esto de decir, ay, es que víctima, 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 te estás haciendo la víctima cuando realmente no es para tanto. Todo eso es una forma de gaslighting porque están minimizando tus experiencias, tus recuerdos, la percepción que tú tengas de la realidad para hacerlo ver como que no es nada cuando realmente a ti sí te ha afectado. Puede confundirte y hacerte cuestionar tu memoria, tu autoestima, tu juicio e incluso tu sanidad mental. Hay diferentes tácticas utilizadas por las personas que hacen gaslighting. Estas pueden ser, y aquí nos dan una lista que les voy a leer a continuación, y cuando las vayan escuchando, piensen obviamente en ustedes mismas, en si están pasando por una situación como esta, pero también pongámoslo en el contexto del caso, el caso que estamos analizando, cómo es que estas cosas, si se ponen a escuchar y a ver bien lo que nos dice aquí Raquel, efectivamente sí sucedieron y siguen sucediendo. Se han dicho mucho de estas chicas que vivieron esta situación al lado del productor y de la cantante, que son mentiras, que son exageraciones, que son envidias, todo este tipo de cosas. Y entonces a medida que yo les vaya leyendo estos 6 puntos de la forma en que las personas hacen gaslighting, pónganlo en contexto, ¿no? Del caso. El primero dice mentir. Las personas que hacen gaslighting pueden mentir descaradamente y nunca retroceder o cambiar sus historias, incluso si se les proporciona pruebas de que lo que están diciendo no es así. Pueden a su vez decir cosas como, estás inventándote cosas, eso nunca pasó, o estás loca. La mente y la distorsión son las piedras angulares del comportamiento del gaslighting. Incluso cuando sabes que no están diciendo la verdad, pueden ser muy convincentes. Al final empiezas a cuestionarte a ti mismo. Qué peligroso, ¿verdad? Que nosotros que hayamos vivido una situación, que sepamos que la vivimos, que nos acordemos que la vivimos, que tengamos pruebas de que sí sucedió, podamos llegar en algún momento a cuestionarnos o a cambiar nuestra propia idea de lo que sucedió a causa del gaslighting. También el siguiente punto que utilizan es desacreditarte. Las personas que engañan a los demás pueden difundir rumores y chismes sobre ti y pueden fingir estar preocupados por ti, mientras les dicen sutilmente a los demás que pareces emocionalmente inestable o loco. Bueno, realmente si nos ponemos a pensar en los proyectos que la cantante ha realizado, libro, serie, película, todos de alguna manera sí quieren desacreditar la imagen de las chicas, que de alguna manera yo siento que es lo que más las ha indignado a ellas. Obviamente lo que vivieron en esa organización es terrible y ellas necesitan, merecen y están buscando justicia, pero encima de eso lo que se le agregó con la difamación, la mentira, todas estas cosas que se han dicho a lo largo, libros, publicaciones, series. Entonces sí creo que de todo eso ha aumentado mucho más la victimización de estas chicas. Dice que esta táctica de desacreditar puede ser muy efectiva y desafortunadamente muchas personas están del lado del abusador sin conocer la historia completa, y esto es lo que causa este tipo de situaciones. Cuando tú ves a una chica que supuestamente es mala, envidiosa, coqueta, resbalona, es más difícil empatizar con una persona así porque no se alinea con tus valores y dices, yo no puedo empatizar con esta persona porque no tiene nada que ver conmigo. Y obviamente es ahí donde se crean estas historias y se crea esta división y sobre todo el odio que muchas personas llegan a tener por estas víctimas. Otra cosa que puede suceder es que esta persona puede mentirte diciéndote que otras personas también piensan esto de ti, incluso si nadie ha dicho nada.
Este también es un mecanismo de aislar a esa persona, haciéndola creer que todas las personas están hablando mal de ella o que están pensando mal de ella. Entonces, obviamente uno lo que quiere hacer es alejarse de esas personas que están diciendo cosas feas de ti, aunque no sea cierto. El siguiente punto es distraer. Cuando le haces una pregunta a esa persona o lo cuestionas por lo que dijo o hizo, pueden cambiar de tema haciendo una pregunta en lugar de responder al problema. Esto te hace cuestionar la necesidad de presionar el asunto o simplemente dejarlo pasar. Como que no le dan interés, no le ponen interés a lo que tú les estás diciendo, entonces cambian de tema y obviamente uno dice, ¿será que estoy siendo muy intensa? ¿Será que esto no tiene la importancia que le estoy dando? Mejor paso la página, mejor lo olvido o mejor simplemente lo ignoro. Pero vemos que es una técnica de distracción para que uno simplemente deje pasar estos abusos y este tipo de cosas que estas personas están haciendo. Minimizar tus pensamientos y sentimientos. Trivializar tus emociones permite que la persona que está engañando gane poder sobre ti. Podrían decirte cosas como, cálmate, estás exagerando, o ¿por qué eres tan sensible? Todas esas afirmaciones minimizan cómo te sientes o lo que estás pensando y comunican que estás equivocado. Y la verdad es que en este caso sí lo hemos visto bastante, el hecho de que se minimiza el dolor que pasaron las víctimas, se minimiza incluso la forma en la que ellas hablan. Yo he escuchado que se critica mucho a Liliana por la forma en la que ella habla y ya tal vez por su tono de voz, ya su podcast o su historia pierde credibilidad. O sea, son cosas tan triviales que a veces la gente busca y se agarran de esas cosas para quitarle la importancia a este tipo de historias. Sin embargo, con la cantante pasa exactamente al contrario. Cada cosa, por más pequeña que ella haga, es como que enaltecida. Lo vimos recientemente con esta ley que se pasó supuestamente después de su serie, que fue a raíz de su serie que esta ley como que se promovió. Y la gente que la sigue, la gente que le gusta lo que ella hace, que le cree su historia, muy contentos, diciendo que a raíz de la serie de Gloria Trevi, que realmente muchos creemos que es una serie sumamente revictimizante, fue que se pasó esta ley en contra de la trata de personas. Sin embargo, las declaraciones que todas estas chicas fueron a dar cuando sucedió el escándalo se minimizan, dicen que no fueron denuncias, que no tienen un poder, que no tienen fuerza, porque no se consideraron como denuncias. Sin embargo, en ningún momento se dice, por lo menos ellas hicieron el intento de ir, por lo menos ellas quisieron declarar, por lo menos ellas estuvieron dispuestas a hacerlo, sino que se tira por la borda la valentía que tuvieron estas chicas para hacerlo, porque simplemente no se les tomó como una denuncia, entonces ya eso no tiene validez. Sin embargo, una serie que habla de este caso de una forma, como ya les dije, que muchos no estamos de acuerdo cómo se trató la historia, si es la promotora, si es la que ha ayudado a que esta ley se ponga en marcha. Entonces ahí vemos muy claramente cómo sí se minimiza por un lado y se enaltece por el otro. Otra técnica también del gaslighting es negar las irregularidades. Las personas que se involucran en el acoso y el abuso emocional son conocidas por negar que hicieron algo malo. Lo hacen para evitar asumir la responsabilidad de sus malas decisiones. Esta negación puede dejar a la víctima del gaslighting sin sentirse vista ni escuchada y como si el impacto en ellos no fuera de ninguna importancia. Esta táctica también hace que sea muy difícil para la víctima seguir adelante o sanar. La negación, que también hemos visto muchísimo en este caso, de nunca tomar responsabilidad, nunca darles a las chicas ese lugar de víctimas que realmente tienen. Otro punto es usar palabras compasivas como armas. Podría ocurrir que cuando se le llame o se le haga preguntas a la persona que hace gaslighting, esa persona use palabras amables y cariñosas para tratar de suavizar la situación. Algo así como, sabes lo mucho que significas para mí, nunca te haría daño a propósito. Entonces aquí lo vimos recientemente, la verdad, con las hermanas Zúñiga y también con Liliana. De hecho, la cantante dice esas palabras textualmente: yo nunca les quise hacer daño, yo nunca quise hacerles nada. Y de alguna forma esto sí tiene un efecto en las personas, porque cuando una persona que tú de alguna forma has compartido tiempo con ella, que tienes una historia en común,
te habla así cariñosamente, tú sabes que yo no soy mala, tú sabes que yo soy tu amiga, tú sabes que yo siempre quiero lo mejor para ti. Entonces nuestras defensas se bajan y llegamos a creer que realmente esta persona está interesada en nuestro bienestar, y pues ahí es cuando también entra el gaslighting. Podría ser algo que queramos escuchar si el comportamiento se repite. Las palabras no son auténticas y es solo manipulación. Entonces vemos que por más que a veces queramos escuchar a esa persona, ya sea un esposo, una novia, que queramos escuchar esas palabras bonitas de decir, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo nunca lo haría con intención, que tenemos que tener cuidado, especialmente si después de estas palabras el comportamiento se repite, que yo creo que esto fue exactamente lo que le pasó a Liliana. Por supuesto que Liliana quería una unión, quería una forma en que todas pudieran estar en paz con esta historia, y creyó en esas palabras en ese momento que le dijo la cantante en la serie. Creyó efectivamente que ella tenía buenos sentimientos y buenas intenciones para las chicas, y le dio ese voto de fe, ese voto de confianza. Sin embargo, al ver que su narrativa continuaba, al ver que ella realmente esas palabras que le dijo muy posiblemente no eran sinceras, porque cuando ella vio el producto final de la serie se dio cuenta que es la misma historia y el mismo cuento, como diría Raquel, una vez más revictimizando, una vez más quedando ella como la única víctima y haciendo quedar a niñas de 13, 14 años como malvadas, interesadas y prácticamente como las villanas número uno de la historia. La verdad es que incluso más que el mismo César Santiago en la historia, porque imagínate una hermana que le da la idea a César Santiago de que cuando encuentre a su hermana la desviva. O sea, eso ya no tiene ningún tipo de lógica, eso ya es de una persona mala, de una persona psicópata, y es así como pintaron a estas chicas. Entonces creo que sí, en muchas partes pusieron incluso a estas chicas más malas que César Santiago. Y la otra es reescribir la historia. Esas personas que hacen gaslighting lo que hacen es intentar contar la historia, pero desde una perspectiva en la que ellas queden favorecidas, en las que ellas queden como las únicas víctimas de la historia, y esto puede hacer que la otra persona llegue a dudar de su memoria y de lo que le ha sucedido. Nos dice Raquel, si crees que podrías estar experimentando gaslighting en una relación, es recomendable hablar con un profesional que pueda guiarte más de cerca. Pero aquí hay un par de sugerencias que por supuesto nunca reemplazan a un terapeuta, pero que podemos tomar en cuenta. La primera es tomar algo de distancia, dar un paso atrás de las intensas emociones que puede generar el gaslighting. Puedes practicar técnicas de respiración profunda y relajación. La otra es guardar las evidencias. Dado que el gaslighting nos hace cuestionar todo, mantener un diario y guardar conversaciones de textos o correos electrónicos para volver atrás. También establecer límites. Tener claro lo que no estás dispuesto a permitir o aceptar en una relación. Este me parece muy importante porque desde que tú estás en una relación tienes que tener ya límites. No esperemos a que suceda algo malo o que haya una red flag para empezar a poner límites. Desde antes de entrar en una relación tenemos que tener bien claro las cosas que no estamos dispuestos a aceptar, para que en el momento que se den no comencemos con las dudas que causa el gaslighting, sino que inmediatamente podamos tomar acción. Dice obtener una perspectiva externa, tener conversaciones con personas en las que confías sobre lo que está sucediendo. Tener la perspectiva de otra persona puede ser muy útil. O terminar la relación. Aunque es muy difícil terminar una relación, si esa persona está constantemente engañándote, es la mejor forma de terminar el abuso. Y aquí en esta siguiente parte de la lectura, en este capítulo, Raquel Caspi se le va con todo a Laura, a la cantante, porque dice que ella ha hecho mucho gaslighting a estas víctimas. Y dice, por supuesto, en este caso en particular, con respecto al gaslighting, Laura se lleva el trofeo. Ella lo ha estado haciendo constantemente durante más de 23 años. Ella no solo lo ha hecho desde que fueron capturados y llevados a prisión, difundiendo odio
y mentiras para probar, entre comillas, su inocencia, sino que ha estado minimizando la situación de Carola, así como la de sus hermanas y las demás víctimas, desde que estaban bajo su control, diciéndoles es que él no es malo, él realmente se preocupa por ti, o tú querías que esto te sucediera. Y también esto que dice Raquel, Jonathan es el supuesto hijo de Antonio. Y nos dice Raquel, este último ejemplo del supuesto hijo, que está escrito en uno de los libros de Laura, me sorprendió profundamente, dice. ¿Quién más podría ser el hijo de Jonathan? Carola fue esclavizada durante años, violada por el mismo hombre cada vez que se le apetecía desde que tenía los 13 años. Estaba encerrada en una habitación, no tenía acceso al mundo exterior, fue golpeada, estaba muriéndose de hambre, se le prohibió hablar con otras personas, se vio obligada a abortar, fue transportada ilegalmente a los Estados Unidos y sometida a trabajos forzados. Ella nunca pidió que esto le sucediera. Sin embargo, aun si nosotros tenemos el cerebro tan lavado o somos tan ignorantes como para creer realmente que Carola quería que todo eso le pasara, hay un pequeño hecho que lo cambia todo. Ella era menor de edad. Laura tenía 28 años y Antonio 41 cuando Carola tenía solamente 13. No soy muy buena en matemáticas, dice Raquel, pero incluso mi perro sería capaz de resolver esa matemática. Antonio torturó a Carola y a las otras víctimas durante los años que fueron sus esclavas. Laura ha aterrorizado a Carola y a las otras víctimas hasta el día de hoy. Ay, chicos, qué fuerte esa última frase. Laura ha aterrorizado a Carola y a las otras víctimas hasta el día de hoy. Siento que en este párrafo que nos dice aquí Raquel es totalmente lo contrario de lo que es gaslighting. Siento que en este párrafo dice las cosas exactamente como le sucedieron, con términos que hablan del tráfico de personas, embarazos forzados, trabajos forzados, esclavitud, todo esto, abortos forzados, son los términos que realmente se tienen que utilizar. Y muchas veces han escuchado ustedes que se dicen, es que ellas no son víctimas. La única víctima aquí es Karina Yapor, porque es la única víctima por la que estas personas, bueno, Sergio Andrade pagó con cárcel 7 años nada más, pero incluso el término, el título de víctimas no se les quiere respetar a estas chicas, se quiere minimizar este término. Entonces, ¿qué serían? Si no son víctimas, si pasaron por todo este tipo de cosas, esclavitud, abusos, y no lo hicieron porque son víctimas, entonces, ¿qué son? Y es aquí cuando te das cuenta de lo doloroso que debe ser para estas chicas, que muchas de ellas estuvieron ahí desde que tenían 13, 12 años, que ahora se les cuestione si realmente ellas fueron víctimas. Y esto es lo que hace el gaslighting. También ellas han de haber tenido muchas dudas. ¿Será cierto que yo no soy víctima? ¿Será cierto que yo me inventé estas cosas? ¿O será que estoy exagerando? ¿O será que estoy haciendo las cosas demasiado grandes? ¿Estoy demasiado sensible? ¿Me estoy victimizando? Y todavía nos extraña que estas chicas hayan salido del ojo público. Todavía nos extraña que estas chicas no hayan estado dispuestas a contar toda la verdad desde el principio. Es muy entendible por qué no lo hicieron. Si desde el momento a ellas se les está disminuyendo su categoría de víctimas, se les está haciendo creer que ellas simplemente están haciendo esto por interés, por dinero, que es algo que hemos escuchado ahora recientemente más que nunca, que la demanda en California es por dinero, que los libros que cuentan su historia son por dinero. O sea, nada es o porque realmente quieran verdad o justicia. Simplemente es por algún otro motivo oscuro, secreto y malvado, según muchísimas personas, ¿verdad? Lamentablemente hay muchísimas personas que todavía siguen pensando así. Con respecto a las relaciones íntimas, como dijo Laura en una entrevista a principios de la década del 2000, insinuando que Carola y su hermana lo disfrutaban, desearía que la entrevistadora hubiera respondido lo siguiente: ella era una menor, esto es un crimen.
Y realmente tiene toda la razón Raquel al decir esto, porque de por sí ya es sumamente revictimizante que se esté diciendo que unas chicas que fueron abusadas lo disfrutaron. De todas maneras es un crimen. Entonces, aunque a estas chicas se les hubiera lavado tanto el cerebro que ellas hubieran accedido voluntariamente y lo hubieran disfrutado, eso no quita para nada el hecho de que es un crimen. Obviamente sabemos que en esta historia no es así. Todas las chicas que han contado esto han dicho que salieron de esa habitación después de ser abusadas por este perverso, temblando, llorando, con miedo, adoloridas, que no sabían qué hacer, que no sabían lo que les había sucedido. Pero a pesar de eso, aunque no hubiera sido así, igual como dice aquí Raquel, desde el momento que eran menores de edad, ya se estaba cometiendo un crimen. Desde el momento que se les hablaba a estas chicas de relaciones sexuales y de que Antonio era maravilloso y que Antonio lo hacía de una forma que les iba a encantar y que no había otro como Antonio, ya eso es un crimen porque estás preparando la mente de una jovencita para ese siguiente paso que va a dar Antonio, que va a ser acercarse a esta persona, a esta menor de edad, de una forma inadecuada. Para que conste, aunque estoy segura que está claro como el agua, queridos lectores, dice Raquel, Carola no disfrutó de ningún minuto en el que fue esclava. Ella fue lastimada y fracturada hasta el fondo de su ser por esta experiencia. Quien quiera que sugiera o crea lo contrario, una de dos cosas, o carece de sentido común básico o es extremadamente malvado. No veo otras opciones. O sea que aquí nos dice que cualquier persona que crea que una menor de edad se buscó lo que le pasaba, que una menor de edad hizo lo que hizo porque quería fama, porque quería dinero, o que no hay ningún crimen en este tipo de situaciones porque la chica lo estaba disfrutando, dice que solamente puede ser una persona que no tenga nada de sentido común básico o que sea extremadamente malvada. Yo digo la otra opción es que sean las dos cosas, porque generalmente las personas que tienen este pensamiento arcaico e ignorante tienen también la capacidad de ser malas, porque no tener empatía, no tener simpatía, no poder ponerte por un momento en el lugar de estas chicas y entender lo difícil que ha de haber sido para ellas todo lo que vivieron, a mí realmente me habla de una persona con sentimientos muy duros o ya básicamente sin ningún tipo de sentimientos. También nos dice la lectura el impacto de los medios de comunicación en la revictimización de Carola y de las otras víctimas. Lo hemos visto muchas veces antes. La princesa Diana, Britney Spears, Pamela Anderson. Estas chicas son buenos ejemplos de que la prensa ha documentado los momentos más difíciles de la vida de ellas para el entretenimiento de los demás. Y aquí nos habla de un término que se llama victim blaming o culpar a la víctima, que es cuando se insinúa que la víctima tuvo la culpa, aunque sea en una parte mínima de lo que le ocurrió. Ya sea que digan, ella fue ahí por su gusto, ella quería, ella lo disfrutó, aunque sea mínima la culpa que le podamos o que muchas personas le quieran poner a la víctima, ya eso es victim blaming. ¿Se imaginan, queridos lectores, cómo fue para una joven de 17 años con un bebé cuya cara estaba en todas las noticias, cuyo nombre y los nombres de sus hermanas estaban en todas partes, salir a la calle? ¿Te imaginas cómo era que extraños le dijeran que ella se lo buscó o que extraños culparan a sus padres por lo que le pasó a ella? ¿Te imaginas la humillación, la profunda tristeza, la ira? Ahora agrega miedo por tu vida y la vida de tu hijo a la mezcla. Eso fue solo la punta del iceberg de todo lo que pasó Carola. Como mencioné antes, Laura escribió un libro que salió en el año 2002, cuando todavía estaba en la cárcel, hablando de la historia de su vida, su ascenso al éxito y el escándalo sexual que la llevó a su caída. En este libro ella menciona a muchas de las víctimas, incluida Carola. Ella no solo las menciona por su nombre, sino que proporciona fotos de ellos. Al hablar de Carola, Laura menciona que escribió cartas de amor a Antonio mientras estaban en la cárcel e insinuó que su hijo no era de Antonio. Ella los menciona a ambos por su nombre y la imagen de esta parte muestra
no solo la cara de Carola, sino también la cara de su hijo. Y aquí, como pueden ver, está la fotografía de la que nos habla Raquel, en la que la cantante escribe este libro en el año 2002. Habla de estas chicas con sus nombres reales, no como en la serie en el 2023 que se cambió los nombres de estas chicas. Y qué interesante leer este párrafo justamente en este momento que se está llevando a cabo pues tanta controversia con respecto al libro de Carla de la Cuesta, que como sabemos la cantante ha intentado detener, ha intentado que se quite del mercado el libro y que incluso a personas que ya se les haya enviado, que se detenga el envío para que no les llegue. Entonces aquí nos recuerda Raquel cómo en el 2002 ella escribió un libro donde no solamente menciona los nombres de estas chicas, incluyendo por supuesto el de Carola, sino que también expone sus imágenes con esta fotografía que están viendo aquí, donde está la cara de Carola, y no solamente eso, sino que la cara de su niño, un menor de edad. Bueno, Carola también era menor de edad, tenía 17 en esa época, pero también la fotografía de su hijo, prácticamente un bebé. Entonces sí, ha de haber sido horrible porque muchas personas tal vez habían escuchado la historia, pero no sabía quién era quién o de qué estaba hablando o de cuál estaba hablando. Pero ya cuando ella pone las imágenes, obviamente eso lo hace más evidente y pone por supuesto a Carola en un lugar todavía más vulnerable. No puedo entender por mi vida lo que Laura estaba pensando al agregar una foto de dos menores de edad en su libro. Y aquí esa frase de por mi vida, como quien dice, no me entra en la cabeza cómo es posible que esta persona haya creído que agregar una foto de dos menores de edad a su libro, hablando cosas terribles de ellos, era una buena idea. La foto de Carola y de su hijo sin tener ningún consentimiento para hacerlo. Obviamente en ningún momento la cantante les pide a estas chicas el consentimiento para utilizar no solamente sus nombres, sino que también sus imágenes. Y también insinuando que Jonathan era supuestamente hijo de Antonio. Ella había estado ahí, dice Raquel. Sabía que el único hombre ahí era Antonio. Tomó parte, fuerte eso que dice que tomó parte, y fue testigo de todo lo que le sucedió a cada chica que fue atraída a esa vida con la promesa de ser parte de su séquito. Laura, Carola y una de sus hermanas tuvieron a los hijos de Antonio en un lapso de unos 6 meses. Intimidar a las víctimas, exponer sus rostros y afirmar que es inocente es como Cruella de Vil afirmando que usa piel sintética cuando todos sabemos que tiene sangre de dálmatas en sus manos. ¿Cómo ven ustedes esa narrativa? ¿Cómo ven ustedes ese ejemplo que nos da aquí de Cruella de Vil? Que nos vaya a decir que ella usa piel sintética, prácticamente que nos diga que ella nunca hizo nada, que nunca vio nada, que nunca supo nada, pero cuando todos sabemos realmente que tiene sangre de dálmatas en sus manos. Pues una comparación, creo yo, bastante clara, especialmente cuando todos sabemos que la cantante siempre ha dicho que no sabía, lo cual es imposible en este punto ya de la historia, ya en este 2024, con tantos libros, con tantos testimonios, con tanta información. Ya el que quiera creer que ella nunca supo y que nunca vio nada, como dice aquí arriba Raquel, una de dos: o no tienen ni un gramo de sentido común o son malvados. Es lo que dice ella aquí, y pues de alguna forma sí, ¿no? ¿Cómo vas a tapar el sol con un dedo? Imagínate, en esa época estas chicas estaban todas en Brasil, embarazadas. También la misma cantante estuvo embarazada en esta época. Nacieron varios bebés. O sea, ¿de dónde salían esos bebés? Ella ya no estaba cantando, ya no estaba dando conciertos, ya no estaba en giras, ya estaba también ahí encerrada, estaba también con las otras chicas, estaban también teniendo un perfil muy bajo para que no los encontrara la Interpol. Entonces, ¿cómo es posible que nacieran tantos niños, que hubieran niños en esas camas, que ella sabe también porque su propia niña también estaba ahí en las camas con otros niños tapados? Entonces es imposible, imposible, pero imposible que ella no haya visto nada de esto, por lo menos con respecto a los embarazos y a los nacimientos de estos niños en esa época de Brasil. Realmente no lo podemos creer. Y dice Raquel:
Todos, por supuesto, tenemos derecho a reclamar nuestra inocencia. Esa es la piedra angular de la justicia y un derecho humano fundamental. Claro que sí, todos tenemos derecho a la presunción de inocencia. De hecho, en Estados Unidos se dice que todas las personas son inocentes hasta ser demostrado lo contrario. Y Raquel está, por supuesto, de acuerdo con esto, pero también nos dice: a lo que nadie tiene derecho es a exponer a menores de edad por nombre e imagen sin consentimiento, lo cual es una invasión de la privacidad y la difamación. Exponerlos de esta manera no prueba nada, los victimiza, poniendo aún más atención en ellos de la esfera pública, cuando lo único que Carola quería era paz dentro de su nueva libertad. Y esa parte que dice aquí que es una invasión de la privacidad y de la difamación. Qué increíble que estas chicas en ese momento, imagínense ustedes nada más cómo estaban sus mentes, cómo estaban atemorizadas, cómo estaban pues prácticamente anulada su autoestima, que nunca ellas intentaron hacer nada en contra de ese libro que fue tan revictimizante también, muy parecido a la serie. Nunca hicieron nada por sus nombres, porque dice aquí que es una invasión de la privacidad el que hayan puesto fotografías de menores de edad. Eso es sumamente grave. Incluso ahora, una persona que tome una fotografía de tu hijo, o sea, imagínense cómo se sentirían ustedes si una persona toma la fotografía de sus hijos sin que ustedes den el consentimiento. Porque aunque nosotros podamos poner las imágenes de nuestros niños en las redes sociales, que de por sí eso no es muy recomendable, pero si una persona decide poner las imágenes, fotografías de algún momento familiar bonito, eso no le da a ninguna persona la autorización de tomar esas fotografías y utilizarlas, y mucho menos publicarlas en un libro que ha sido leído por miles y miles de personas, y encima de eso un libro en el que se habla muy mal de la mamá de este niño, en el que se le pone pues de una forma nada favorable, y que tantas personas hayan visto su rostro y el rostro de también su hijo. Por eso Carola, la verdad es que siempre tuvo un perfil muy bajo. Nunca hemos visto sus redes sociales abiertas al público. Hay muy pocas fotografías de ella, muy pocas fotografías de su hijo. Obviamente ahora él es un mayor de edad y puede hacer lo que quiera él con su imagen, pero fotografías de él como niño, siendo un niño normal, la verdad es que no hay fotografías así que podamos tener que ella haya publicado, y si las hay, la verdad yo no las he visto y deben de ser muy pocas. Pero el hecho de que la cantante sí se haya tomado esa atribución de publicar la imagen de un menor de edad en su libro tan revictimizante, y poniendo en duda que este sujeto haya sido el padre, una vez más botándole los honores y la dignidad a Carola, dejando ver que tal vez ella andaba con otras personas o que era algo que ella hacía comúnmente, constantemente. La verdad es que sí es sumamente injusto, y a pesar de eso, estas chicas nunca hicieron nada, no buscaron la forma legal de proceder en contra de este libro para que fuera quitado del mercado, para que no fuera más distribuido. Sin embargo, ahora vemos que sí, la cantante está haciendo esto con la supuesta excusa de que su nombre es una marca registrada. Y esto siento que es muy injusto, porque entonces significa que el nombre de ella tiene más peso, tiene más valor solo por ser una persona exitosa en el mundo de la música. Siento que no debería funcionar así. Es un libro, es una persona que está contando su historia. Y lamentablemente, pues esta cantante fue una parte importante de la historia de esta chica en un tiempo. Es imposible dejarla de fuera en esta historia. Y sí, podrían decir muchas personas, pues hubiera hecho lo mismo que hizo Carola, simplemente cambiarles los nombres, pero al mismo tiempo ella lo quiso hacer así, y creo yo que tiene todo el derecho, también por el hecho de que ella está citando documentos legales, como son esos documentos del expediente de Chihuahua, y es importante, yo asumo que era importante para ella, para Carla de la Cuesta, que estos documentos sean citados exactamente como se dieron en las declaraciones, dando los nombres verdaderos de las personas de las cuales se hablaba ahí, y únicamente se cambió un poco, pero igual es
evidente de quién se habla, los nombres de las víctimas, por supuesto, para no volver a ponerlas en un momento o en un lugar vulnerable. Y así termina este capítulo 15. Hoy solamente pudimos cubrir el capítulo 15 porque se me hizo muy importante toda esa información que nos dieron al principio del capítulo acerca del gaslighting, cómo funciona y también cómo funciona específicamente en este caso. Entonces no quise saltarme muchas partes, pero sí hay algunas ahí que no pude cubrir. Les recomiendo que si ustedes ya tienen el libro o que si están pensando en adquirirlo, que lo hagan y que lean el capítulo número 15 por ustedes mismos, porque la verdad es que sí está muy interesante y tiene muchísimo aprendizaje para nosotros. Este capítulo termina con una escritura que es Salmos 41:2 y dice así: El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. En el siguiente video vamos a seguir con el capítulo número 16, que es bastante extenso, hay muchísima información y cubren el año del 2001 al 2003. Y ya es otra vez la historia de Carola, retomando todo desde donde nos habíamos quedado, que recuerden ellas, las chicas, habían sido liberadas por la Interpol y Antonio, Laura y Jane habían sido llevados a la cárcel. Ya aquí cubrimos 3 años en el 2001, 2002 y 2003. Eso será en el capítulo número 16 y va a estar bastante interesante. Es bien largo, es casi como 30 páginas creo. Sí, está bien largo este siguiente capítulo, así que espero poderlos ver nuevamente por aquí, por Escándala en Línea. Por favor, no se olviden dejar su like antes de irse y también checar los otros videos que he estado haciendo de los capítulos anteriores de este libro tan bueno, que la verdad es un complemento perfecto a todos los libros que ya se han escrito de esta historia. Siento que viene muy completo con la historia, pero también con la información para entender realmente lo que significa el tráfico de personas y cómo en esta organización se vivió exactamente eso. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Adiós. Retumba fuerte en verdad y justicia. Sus pasos resuenan, corazones remiendan. Ya no están solas, unidas renacerán con fuerza y pasión. Sus almas sanarán, ya no están solas, unidas renacerán con fuerza y pasión. Sus almas sanarán. Y si fueron juzgadas por nuestros ancestros o nosotros mismos pedimos perdón, sanándolas con cálidos abrazos. Mira bien, ya no estás sola. Liliana, renacerás con fuerza y valor. Ya no están solas, unidas renacerán con fuerza y valor.
paso y sanará. Somos escandalosos y escandalosas, juntos, siempre en línea. Somos escandalosos y escandalosas, escandalosos y escandalosas, sí, así es la vida. Escándala en línea.